Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia a buscar en la escritura Santiago. Vamos a leer la epístola del apóstol Santiago. Así es que busque ahí en su Biblia Santiago y vamos a ir al capítulo 1 de Santiago y vamos a leer a partir del versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19. Y dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recuerde que hemos nacido de nuevo, si somos creyentes, si hemos recibido la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, si hemos creído en la abundancia de su gracia y en el regalo gratuito de la justicia de Cristo, entonces hemos nacido de nuevo, porque dice la Escritura que si creyeres en tu corazón, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, en su obra terminada, completa y perfecta, y aceptamos el pago que Jesús hizo por nosotros y recibimos la abundancia de su gracia y el regalo gratuito de su justicia, nacemos de nuevo. Y si nacemos de nuevo, dice la Escritura, que fuimos creados o somos creados en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuándo? Una sola vez. ¿Cuándo? Cuando recibimos, cuando creemos. Así es que nuestro nuevo ser, nuestro nuevo yo, nuestra nueva creación que está en nosotros, nuestro nuevo espíritu, que es creado en la justicia y santidad de la verdad, ha sido redimido, ha sido recreado, es nuevo. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo no. Nuestra alma, que son nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestros sentidos, cómo percibimos los sentidos. Hay que recordar que los sentidos tienen que ver con el cuerpo también, pero nuestras decisiones, nuestros pensamientos son parte del alma, nuestro temperamento, nuestro comportamiento, y el cuerpo es el exterior, nuestra carne física. Pero estos serán redimidos perfectamente, serán hechos nuevos cuando Cristo Jesús venga por nosotros, cuando venga por su iglesia, y entonces tendremos cuerpos glorificados y seremos perfectos como Jesús es perfecto en todo. Dice la Escritura en 1 Juan 4:17 que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo ahorita, en nuestro espíritu. Pero Él nos dio, pero Él nos dio su palabra, Él nos dio su espíritu que mora en nosotros, nos dio la unción para que a través de la palabra y de la revelación del Espíritu Santo y la enseñanza que da la unción a nuestras vidas de la palabra, nuestras mentes puedan ser renovadas, para que nuestra alma y nuestro cuerpo puedan ser transformados en la imagen de Jesús. Para que nuestros sueños ahora sean los sueños de Cristo. Para que nuestro llamamiento, nuestro interés, nuestro comportamiento, nuestros deseos, nuestra voluntad sean ahora el llamamiento de Cristo, los deseos de Cristo, la voluntad de Cristo, el sentir de Cristo, el comportamiento de Cristo, el temperamento de Cristo. Y que nuestro cuerpo pueda disfrutar de la vida del Espíritu, porque dice la Escritura que el Espíritu vivifica nuestros cuerpos y la palabra es vida, es salud para nuestros cuerpos. Por eso es importante que estemos conectados continuamente con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que Él es como la vid donde fluye la bendición y nosotros somos las ramas unidas a esa vid. Jesucristo es la palabra es Jesús. Así es que si queremos estar unidos a Jesús, tenemos que estar unidos a la palabra de vida de Cristo, a las palabras de justicia, de salvación,
del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es que dice aquí, Santiago, vamos a leerlo nuevamente, dice Santiago para poder comentar algunas cosas importantes. Dice, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y esto sabemos que cuando el hombre se enoja, cuando el hombre entra en ira, dice, ahí no opera, no obra la justicia de Dios. También la Escritura nos enseña que donde hay contiendas, donde hay celos, ahí se establece toda obra perfecta. Pero más allá de poder entender esto, que esto es importante para nuestras vidas, también lo podríamos ver en un sentido opuesto. Aquí dice la Escritura que en nuestras relaciones. Ahora, nosotros estamos dispuestos a oír o tenemos la capacidad de oír y de ver todo tipo de cosas. Pero es muy importante que hablando del mal, porque después el apóstol dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Así es que tú y yo no debemos ir a buscar dónde habita y dónde está la malicia y la inmundicia, pero si de alguna manera vienen cosas a nosotros que escuchamos o que nuestros ojos son capaces de ver y estamos en una situación difícil en donde hay abundancia de malicia o donde hay inmundicia, es muy importante que nosotros seamos tardos para ver, tardos para oír. Aquí estoy hablando de manera contraria a lo que el apóstol Santiago dice, porque aquí se está refiriendo a las relaciones. Es decir, si escuchamos, no actuemos tan rápido, dice la palabra, sino seamos sensatos. Tardos para hablar, tardos para airarse. Pero respecto al mal, debemos apartarnos. Debemos ser tardos para ver, tardos para oír. Y rápidos para oír. Muy bien. Dice el versículo que sigue, el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y si algo sufren los creyentes hoy en día es que se engañan a sí mismos. Los creyentes estamos dispuestos, o los creyentes somos capaces, porque es parte de la incredulidad que aún mora en este mundo, y si nosotros prestamos nuestros ojos y nuestros oídos a la incredulidad, entonces viene el engaño. Y dice la Escritura, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque si no permitimos que la palabra nos renueve en nuestro entendimiento y nos transforme en nuestra alma y en nuestro cuerpo, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Solo somos oidores de la palabra. Y nos engañamos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que considera su rostro en el espejo natural, y después de considerarse a sí mismo se va y se olvida cómo es. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y aquí podríamos distinguir o discernir que habla de diferentes cosas, o lo podríamos aplicar a diferentes áreas de nuestra vida. Porque, por ejemplo, la fe sin obras es muerta. Pero particularmente queremos dar este enfoque. Dice aquí la Escritura, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo es semejante a alguien que escucha la palabra y no permite que la palabra actúe en su vida. Ahora, aquí es muy importante que podamos entender lo siguiente. No fuimos llamados a practicar la palabra como si la palabra fuera una vara que nosotros debemos cumplir, una exigencia, un objetivo que nosotros debemos cumplir. Fuimos llamados a que la palabra, que es viva y eficaz, renueve nuestras mentes y transforme nuestras vidas para que a través de un cambio sin esfuerzo, la palabra dé fruto en nuestras vidas. Nosotros no debemos intentar dar el fruto solo considerando la palabra como un estandarte o como un estándar, sino debemos permitir que la palabra renueve nuestro entendimiento para que nos transforme y haya un cambio sin esfuerzo en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Recuerde,
Ha habido un cambio glorioso en nuestro espíritu, pero para que en nuestra alma y en nuestro cuerpo haya un cambio glorioso, necesitamos poner nuestros ojos, como dice aquí la Escritura, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. Es decir, el que a través del conocimiento de todo el bien que Dios ha hecho para con nosotros, poniendo sus ojos en la palabra, entendiendo y conociendo la palabra correctamente, para que la palabra nos manifieste, para que la palabra nos enseñe, para que el Espíritu nos revele en la palabra toda la bondad y la benignidad de Dios, la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, lo que Jesús es, su persona divina, en donde nosotros tenemos que estar agradecidos y adorarle y exaltarle en todo tiempo. Fuimos llamados para hacer la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual hemos sido altamente favorecidos en Él, para adorarle y exaltarle, para estar agradecidos. Hemos sido hechos apartados para Él. Ahora somos de Cristo, dice la Escritura en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20, que ahora somos de Cristo porque fuimos comprados por precio. Pero es muy importante que cuando nosotros ponemos y entendemos y conocemos, ponemos nuestros ojos en la palabra y conocemos y entendemos la benignidad y la bondad de Dios, la persona divina de Jesús y todo lo que nos ha sido concedido por gracia, entonces permaneciendo en ello, podemos dar fruto, podemos manifestar la gloria de Dios. Y es muy importante que consideremos lo siguiente para no engañarnos a nosotros mismos. Y nos engañamos a nosotros mismos, es decir, no cumplimos el objetivo, no podríamos disfrutar la vida abundante de Cristo y vivir en lo mejor de Dios. No es que sea una exigencia, como hemos dicho ya, no es por obras, sino que como hijos en Cristo Jesús, por su gracia y el regalo de su justicia, Dios dice que nos somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para vivir a la manera de Dios, para vivir en lo mejor de Dios, para buenas obras. Y es muy importante que entendamos lo siguiente, para no engañarnos y para no, por causa de la religiosidad, la ignorancia o la incredulidad, no podamos alcanzar la vida abundante de Cristo. Mire, en nuestro espíritu, en nuestro interior, no hay escasez de nada. No hay escasez de salud, lo que significa que no hay enfermedad. En nuestro espíritu, en nuestro nuevo yo, no hay escasez de aceptación. Es decir, lo que significa es que ya no somos rechazados. Hemos sido aceptos en Cristo Jesús el amado. En nuestro espíritu no hay vergüenza, sino hay abundancia de gloria, porque el mismo Jesucristo mora en nosotros. Dice la Escritura en 2 Corintios 3:18, que viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesucristo, por el Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en la palabra y vemos el reflejo de lo que ya somos en Cristo y permanecemos viendo el reflejo sin olvidar lo que ya somos, entonces seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús. La gloria de Jesús en nuestro temperamento, en nuestro comportamiento, en nuestro hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de soñar. El llamado de Cristo se manifestará en nuestras vidas y no solo en nuestra alma, por decirlo así, pero también vivificará nuestros cuerpos mortales, para vivir en la salud, en el bienestar, en la vida abundante de Cristo. En nuestro espíritu no hay escasez de prosperidad y de riqueza, porque Él redimió nuestras vidas de la pobreza, se hizo pobre siendo rico, en su obra terminada, completa y perfecta. En nuestro interior no hay maldición, en nuestro interior no hay muerte, en nuestro espíritu, sino hay vida, hay salvación. Toda maldición ha sido redimida y ahora tenemos la vida de Cristo. De tal manera que en nuestro interior no solo hay aceptación, la misma gloria de Jesús en nuestro espíritu, hay riqueza, hay prosperidad, el poder para prosperar, hay bendición, hay vida, hay salvación, hay vida eterna.
Hemos sido constituidos nuevos. El Espíritu Santo está listo para manifestar en nuestra alma y en nuestro cuerpo el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, fe, la mansedumbre, la templanza. Así es que si nosotros no entendemos estas cosas y nosotros no permitimos que el fruto que hay ya, es decir, si nosotros no permitimos que lo que hay en nosotros manifieste su fruto en nuestras vidas, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Y nos engañamos a nosotros mismos cuando, siendo hijos de Dios y teniendo tanta riqueza de abundancia de gracia y de justicia, cuando nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, cuando estamos completos en Cristo, cuando nos han sido dadas todas las riquezas de la gloria de Jesús, para participar de la naturaleza divina de Dios, no solo en nuestro espíritu, pero también en nuestra alma y en nuestro cuerpo, nos engañamos a nosotros mismos cuando estas cosas no se ven ni se manifiestan en nuestras vidas. Así es que no debemos engañarnos, ni tampoco debemos de vivir como lo que no somos. Somos hijos de Dios y tenemos las virtudes de Cristo, así es que fuimos llamados a manifestar las virtudes de Cristo en nuestras vidas. La misma escritura dice en Romanos capítulo 8 que la misma creación espera con ansias la manifestación de los hijos de Dios. Así es que no solo fuimos llamados a predicar de una manera sabia y con denuedo del Espíritu la palabra de Cristo, el Evangelio de salvación, sino también manifestar y disfrutar en nuestra alma y en nuestro cuerpo de la vida abundante de Cristo y de lo mejor de Dios, para ser un canal de bendición para muchos. Por eso el apóstol dice, desechad toda inmundicia y abundancia de malicia. Pero es muy importante que no olvidemos lo que somos, y eso es lo que en muchos creyentes sucede porque habiendo conocido lo que somos, se olvidan de lo que son cuando vienen las situaciones, cuando vienen las afrentas, cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las cuestiones de las cuales ya fuimos redimidas. Vienen a la vida de los creyentes la escasez, la enfermedad, la maldición, la condenación, el rechazo, la vergüenza. Todas estas cosas vienen a atacar la vida de los creyentes, y los creyentes, en lugar de resistir todas aquellas cosas y reconocer lo que ya somos en Cristo, empiezan a abrazar estas cosas y empiezan a vestirse de estas cosas, pero fuimos despojados de estas cosas. Cristo nos redimió total y completamente de estas cosas, pero los creyentes, al no permanecer en la palabra, olvidan cómo son, y entonces, engañándose a sí mismos y siendo engañados también por la incredulidad, por el enemigo de nuestras almas, empiezan a vivir vidas que son completamente distantes y discrepantes a lo que ya somos en nosotros mismos. Vivimos como lo que no somos, y eso no fuimos llamados a expresar o a manifestar. Fuimos llamados a vivir como lo que somos en Cristo Jesús. Ahora, cuando perdemos de vista estas cosas, dice la Escritura que a veces somos tentados, y somos tentados porque permitimos abrazar todo este tipo de cosas que vienen de la incredulidad, y entonces se manifiesta el pecado. Ahora, vamos a ir, por favor, acompáñeme a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 nos habla de la historia del hijo pródigo. Y aquí queremos enfocarnos en algo muy puntual. Lucas 15, versículo 24. Le pongo en contexto. Un hombre tenía 2 hijos. El menor le pidió a su padre que le diera toda su herencia, y juntándolo todo se fue lejos. Después de que el padre le dio la herencia, les repartió los bienes a ambos. El menor se fue lejos y vivió perdidamente, malgastó todo lo que tenía, y después en aquella región a donde el hijo se fue hubo mucha hambre, y aquel hombre fue llevado a apacentar cerdos porque es el único trabajo que consiguió. Y estaba pereciendo, dice la Escritura, de hambre. Y cuando esto sucedió, aquel muchacho, el hijo de aquel hombre, del padre, digamos que
pensó, volvió en sí mismo y dijo: me voy a casa de mi padre y le diré que he pecado contra el cielo y contra él, y le voy a pedir que me haga como uno de sus jornaleros, porque sus jornaleros, en casa de mi padre hay abundancia de pan, y en la casa de los jornaleros no hay escasez de pan. Así es que el hijo se volvió al padre. Y cuando la escritura nos enseña que cuando el hijo fue visto por el padre corrió, lo abrazó y lo besó. Y aquel hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Esa era la condición, o ese era el entendimiento de aquel muchacho por causa de su vida pasada. Pero el padre, dice la escritura, vamos a leer en el versículo, vamos a ir al versículo 21. Dice: y el hijo dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned su anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así es que aquel padre restituye la vida de su hijo. Pero fíjese cómo dice al final. Dice: porque mi hijo estaba muerto, y tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados. Y dice: ya ha revivido, y tú y yo por la fe de Jesús hemos sido creados nuevos en la justicia y santidad de la verdad, como dice Efesios 4:24. Dice: nos habíamos perdido y fuimos hallados por el Espíritu Santo de Dios. Y comenzaron a regocijarse. Y así como cuando nosotros vinimos a Cristo y hubo gozo en el cielo, porque fuimos hallados y encontrados y dijimos sí a Jesús, tenemos que vivir y tenemos que permanecer y andar como Jesús es, como Jesús anduvo, pero como fuimos rescatados en Cristo. De la misma manera que recibimos a Cristo, debemos permanecer y vivir en Él, en el gozo del Señor. Bien, pero voy a referirme particularmente a las cosas que el padre pidió que le hicieran a su hijo. Dice: el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle. Es decir, había una restitución. El vestido tenía que ver con la identidad que ahora este muchacho tenía. ¿Y cuál era su identidad? Hijo del padre. Dice: ponedle un anillo en su mano. El anillo quizá tiene que ver, y podríamos hablar de varias cosas, pero de autoridad, como señal de autoridad. La autoridad que ha recibido del padre, la autoridad de hijo, es como un sello. Recuerde que los anillos también se utilizaban para poner sellos, como para firmar y garantizar. Y el calzado, pues tiene que ver con nuestro andar, con nuestro caminar. Dice la escritura en Efesios que el calzado tiene que ver con predicar las buenas nuevas de Cristo. Tiene que ver con permanecer en la palabra y predicar la palabra. Y vamos a referirnos nuevamente al vestido, que el vestido tiene que ver con nuestra identidad en Cristo. Entonces, acompáñeme, habiendo leído esto, a Efesios 4. Mientras usted va a Efesios 4, déjeme le comento que en la misma historia, el hijo mayor, a quien también se le habían repartido sus bienes, no quiso entrar a regocijarse con su padre y con su hijo. Y el padre tuvo que salir a reconvenirlo, a decirle: entra. Y aquel hijo, por su religiosidad, dijo: yo te he servido y nunca me has dado ni un cabrito. Pero el padre le dijo: todo lo que tengo es tuyo, tú siempre estás conmigo. Aquel hijo el mayor estaba juzgando al menor y no estaba de acuerdo que el padre hubiera restituido al hijo menor, porque este había malgastado y había vivido perdidamente.
Pero esta es una manera religiosa de entender las cosas. El hijo mayor estaba siendo religioso. Creía que por obras uno puede conseguir la gratitud del Padre, la bendición del Padre, cuando el Padre desde el principio les repartió todas las cosas. Shalito.